Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cómo nos oigan. Soy Víctor Delgado y este es Deporte al Derecho, el programa de derecho deportivo que se encarga de analizar la actualidad deportiva desde un punto de vista jurídico. Aquí en La Voz del Derecho estamos estrenando cortinilla, cosa que nos alegra mucho. Allá Andrés en los micrófonos, como todos los programas, ayudándonos. Hoy extrañamos la presencia telefónica de María José, que aprovecho para invitarlos a lo que ella está organizando en este momento. Es el tercer Congreso Iberoamericano de Derecho Deportivo, 20 y 21 de junio, en Cali. Vamos a estar allá María José, va a estar Andrés, voy a estar yo. Vamos a hablar de temas de arbitraje en el deporte, desde varios temas, desde fútbol, desde arbitraje, como ya hemos venido hablando aquí en el Tribunal Arbitral del Deporte, y con las esperanzas de que esto tenga alguna repercusión real dentro del arbitraje en Colombia, como método alternativo de solución de conflictos en el deporte, por supuesto. Andrés es algo escéptico, pero bueno, dentro de su escepticismo lo saludo. Andrés, ¿cómo va todo? Buenos días, Víctor, ¿cómo vamos? Bien, todo bien. Bueno, arranquemos con la editorial porque viene... Hoy nos disculpamos, antes de todo, vamos a hacer un programa un poco más cortico de lo normal, y por eso lo voy a estar interrumpiendo constantemente para darle movilidad al programa. Andrés, su editorial. Bien, yo quiero empezar hablando, y me aparto del tema del dopaje. Lo que está pasando en España me parece muy grave, y es que cada vez hay más amaños de partidos. Leí hoy que el partido Valladolid, el último partido, Valladolid-Valencia, aparentemente fue amañado por 9 jugadores, básicamente para ayudar a los apostadores. Hace rato lo vengo diciendo, no es la primera vez que las apuestas en el fútbol, yo no creo que sea un tema moral, y yo, si quieren apostar, que apuesten. Lo que pasa es que va a afectar el fútbol porque las grandes cantidades de dinero que se juegan van a llegar a afectar el desarrollo normal del fútbol. En España, donde los jugadores son más o menos bien pagos en primera división, donde los equipos pagan a tiempo, de todos modos hay jugadores denominados pobres que caen en la tentación de amañar un partido. Imaginémonos en Colombia, donde muchos se ganan el salario mínimo, que no les pagan a tiempo. Es un caldo de cultivo ideal para los apostadores para hacer lo que sea. Porque no solo es amañar el resultado final, 3 penales, 5 tarjetas amarillas, 7 tiros de esquina, o cualquier cosa de estas que hace que arreglar un partido, o por lo menos cambiar su rumbo normal, sea aparentemente muy sencillo. Creo que, y ahí sí creo, como casi le digo a mis compañeros que no digan, creo que es el momento de reflexionar sobre la presencia de las apuestas, de las casas de apuestas en el fútbol. Cada vez es más alto, cada vez está más permitido, y hay 2 razones por las cuales yo creo que hay que atacarlas. Una es por salud pública. Hay estudios en Estados Unidos, en las universidades, sobre la ludopatía en los jóvenes, y es dramático. Y la segunda es lo que yo estoy diciendo, el tema del amaño de partidos. Y repito, no solo es el cambiar un marcador o ajustar un marcador a una apuesta, sino una expulsión, una tarjeta amarilla, situaciones que son muy manejables. Una persona que apueste 10.000 euros a que expulsan a un jugador entre el minuto 30 y el minuto 50, pues conseguir un jugador que le dé algo de dinero creo que no es difícil. Y además eso en primera división se controla muchísimo más, pero en las divisiones pequeñas, que además en España y en Argentina son súper escalonadas, y donde es un fútbol que no es aficionado, pero es un fútbol organizado, es semiprofesional, ahí sí que hay
una cantidad de oportunidades para esta gente inescrupulosa. En el país de ayer o de antier, en el país o en la nación de Argentina, no me acuerdo, pero hay un reportaje grande sobre los amaños en el tenis. Y cómo una persona que tuvo el valor de denunciarlo acabó siendo distanciado por todo el circuito y por todos los tenistas que lo consideran, como dicen los argentinos, un buchón. Es decir, que quien actúa bien acaba pagando su justo castigo. Entonces, es complicado. Pero bien. Bueno, ayer jugó la Selección Colombia, su último partido en casa como... La mayores. Preparatorio para la Copa América. Jugábamos contra Panamá. Un partido muy bueno. Lo que lo pude ver, estaba llevando a mis papás al aeropuerto, pero... ¿Y manejaba? Bien. No, pero pues lo pude ver parte del primer tiempo, parte del segundo. Me gustó mucho, no me gustó la poca asistencia que hubo en el estadio. Después de leer un poco las críticas que se les hizo a los organizadores del partido, verbigracia a la Federación Colombiana de Fútbol, una boleta para ir... Creo que la boleta promedio era más cara que la boleta más cara de la Copa América. Entonces, pues, triste que no se haya podido haber despedido a la selección con estadio lleno. Ese son el tipo de cosas que, independientemente de cualquier cosa, requieren un poco de tacto. Puede ser para definitivamente borrar a Bogotá como sede de la Selección Colombia, porque dicen que no va la gente, pero pues un Colombia-Panamá un domingo. Un lunes festivo. A las 5 de la tarde. Y caro, pues. Pues yo creo que no es el plan más llamativo. Después van a decir que mire la diferencia con Colombia-Argentina un jueves en la noche en eliminatorias, pero bueno, que vayan allá. Que vayan acá. Entonces, lástima, pero bueno. Hoy vamos a continuar con el tema que veníamos tratando. Les recordamos que esto está dentro de un paréntesis coyuntural que estamos haciendo porque retomamos, iniciamos este nuevo programa con temas de derechos económicos, TPOs y demás dentro del fútbol, pero por las circunstancias que han llevado al deporte nacional a estar hablando constantemente de dopaje, creemos que, y pues así actuamos, desviamos un poco el programa para poder hacer como esta aproximación ya a fondo del dopaje. Hoy precisaremos un poco más el programa anterior, vamos a hablar de la lista y ¿algo más, Andrés? Si alcanzamos las infracciones al dopaje, porque doparse no es solo consumir sustancias prohibidas, ya lo vamos a ver, sino hay otras faltas que son complejas. Hay otras formas, entonces... Vamos a la pausa y cuando retomemos... Le damos de corrido. Le damos de corrido con la lista y dopaje. Listo. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, seguimos aquí en Deporte al Derecho. Como ya les anunciamos, vamos entonces a hablar de la lista. Andrés, ¿qué es la lista? La llamada lista, que todo el mundo sabe que existe, pero nadie sabe qué es. Sí, eso es como el Quijote, que todo el mundo la conoce, pero nadie lo ha leído. No. A ver, cuando se crea WADA, se crea toda una estructura jurídica para combatir el dopaje. WADA lo pueden leer también AMA, que es la Agencia WADA, Mundial AMA, Antidopaje. Sí. Yo siempre hablo WADA, pero sí es AMA en español, la Agencia Mundial Antidopaje. Crea dos documentos básicos para combatir el dopaje. El primero es lógico, es una lista de sustancias y métodos prohibidos, que es, digamos que, parte del Código Penal que va a cobijar a todos los deportistas en todos los deportes. Ya lo hablamos alguna vez, pero no olvidemos que WADA es una jurisdicción mundial y universal. Mundial porque busca cubrir todos los países y universal porque busca cubrir todos los deportes, de manera que es una estructura jurídica bastante sólida, bastante fuerte y que cubre a todo el deporte. Entonces se inventó una lista de sustancias y métodos prohibidos, que son aquellas sustancias y métodos prohibidos que no deben usar los deportistas. Esta lista es modificada cada año o podría ser modificada si aparece alguna sustancia o algún método nuevo muy especial y lo podrían meter, pero en general se cambia cada año y entran y salen sustancias y entran y salen métodos y es una lista que debería ser conocida
al menos por los deportistas. La lista, y aquí para ir complementando lo que dice Andrés, tiene un problema serio. Varios problemas serios. Pero tiene uno, yo sé. a mi manera de ver, y es que dicen que es una lista cerrada, pero es una lista abierta. Porque dicen que esta es la lista de sustancias y métodos prohibidos. Pero también sabemos que hay una infracción al dopaje por el uso o la utilización o la presencia de sustancias similares. Lo que pasa es que dice la lista, mire, empieza, y ya vamos a hablar punto por punto, pero empieza diciendo, bueno, estos son las sustancias prohibidas. Y al final sale una linecita muy tímida, que todo el mundo consideraría que es como un apéndice ahí que no sirve para nada, que dice, y otras sustancias con estructura química o efectos biológicos similares. Eso es una maravilla, porque y además... A ver, yo a veces corto. Porque cualquier cosa puede ser una sustancia similar y además lo pueden determinar como similar dentro de un proceso o una vez recogida una muestra, aparece una sustancia nueva que no saben qué es, resuelven decir que es dopante y dicen es que es una sustancia similar. El gran problema de las sustancias similares es que no nos dicen o no dicen similar a qué, aunque eso cambió con el tema de María Luisa Calle, no dicen similar a qué y simplemente sancionan. Entonces, O sea, como diría mi mamá, aquí parecido, sí es lo mismo, caballero. es absolutamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo no conozco, no soy médico, he ido aprendiendo, pero estoy mirando acá una sustancia, oxabolona, no sé qué será. Un esteroide anabólico seguro. Es un, sí, esteroide anabólico, oxabolona, pero puede aparecer una sustancia similar, no sé. Oxacobolona. Oxacobolona o una sustancia XXX, y resuelven decir que esa es similar. Por nombre, pero por estructura química o efectos biológicos similares. Y empieza uno a mirar cómo pretende WADA que el deportista sea un experto en farmacología, en biología. Porque a un deportista le dicen, supongamos que hay un deportista que es juicioso y cuidadoso. Dice, yo no me voy a dopar. No me voy a dopar, no voy a consumir una sustancia que esté en la lista y que esté prohibida. Eso parecería ser la actuación de un buen deportista. Acá cambiamos el tema de responsabilidad, ya no hablamos ni de un buen padre de familia, ni de un buen comerciante, hablemos de un buen deportista. Yo considero que puede ser un Roger Federer, un buen deportista, un deportista que toma todos los cuidados para actuar bien dentro de su ejercicio profesional deportivo. Y dice, bueno, me da mi entrenador, mi médico, mi amigo, mi masajista, lo que sea, me dice, tómese esto, que le sirve, digamos que no para mejorar el rendimiento, pero recupera mejor. Nosotros dos acabamos de correr 15K el domingo y hoy todavía no hemos recuperado, todavía hay algunos dolores en los gemelos. Y Federer mira el producto, mira la lista, hay unas apps inclusive que se pueden utilizar y no aparece nada. ¿Qué hace este buen deportista? Lo consume porque le va a mejorar su rendimiento, su recuperación, por lo tanto va a estar mejor. Y le hacen un control de dopaje, no olvidemos que es un deportista de altísimo rendimiento que gana y aparece que una sustancia es similar y lo sancionan. Similar, no sabemos si con estructura química o con efectos biológicos similares, simplemente similar. Entonces, la exigencia o lo que dice esta pequeña línea y otras sustancias con estructura química o efectos biológicos similares es terrible, porque hace de un código penal, de un código sancionatorio, pierde la tipicidad. Uno de los grandes avances del derecho penal y del derecho sancionatorio es precisamente la tipicidad. Nadie puede ser condenado sino por una pena previamente considerada. Por leyes preexistentes al acto que se le imputa. Claro. Y entonces, ante juez o tribunal competente, claro. Y bajo las... Acá no. Acá, es decir, supongamos que hay una figura penal que, supongamos no, se llama estafa. Y se configura un delito distinto. Pero dicen, no, es que es similar a la estafa y por eso lo va a sancionar. Eso en el derecho penal normal, lo que pasa es que el deporte es distinto, doctor Charria, en el derecho penal normal no puede existir, es aberrante. Acá no, acá es una lista similar que además no sabemos quién dice qué sustancia es similar. Generalmente es WADA, pero puede ser el laboratorio, puede ser un tercero. Y esa sustancia similar, yo ya la padecí, y la padecí con María Luisa Calle, pero eso es una historia mucho más larga. Yo ya la padecí en que uno no sabe ni siquiera preguntar qué. Le dicen, pero es que es similar. Y yo preguntaba, ¿similar a qué? No se preocupe, doctor Charria, es similar. Eso cambió un poco con María Luisa, no lo vamos a hablar acá. Pero el problema de una lista abierta es
aberrante. Pocas veces se utiliza, pero está. Entonces, la lista es una enumeración de sustancias y de métodos. Ayer hablaba con mi hija y me decía, pero ¿cómo así que la transfusión de sangre? Las autotransfusiones de sangre. O las transfusiones, sangre propia o ajena, ¿eso qué tiene de malo? No sé si tenga de malo o no, si mejora el rendimiento, puede ser terriblemente perjudicial para la salud. Pero centrémonos en la lista. La lista es un Pero enumerado. espere, que ahí usted dijo una cosa que es básica porque ahorita que vamos a empezar a tratar de la lista, hay mucha gente que por lo menos a mí me ha preguntado, oiga, Víctor, ¿cómo así que, listo, yo entiendo que la eritropoyetina mejora el rendimiento? Claro. Perfecto. Pero ¿cómo así que la cocaína? La marihuana. La marihuana. Entonces ahí empieza uno a tener que profundizar un poco más en cuál es el problema, pues cuáles son los matices o las aristas de la lista. Pues en principio es Entonces, porque está en la lista. por eso. Entonces las sustancias o métodos están prohibidos por estar en la lista. Está en la lista. Esa es la primera Después premisa. decimos cómo hacen para entrar a la lista, pero por ahora centrémonos en la Entonces lista. están en la lista. ¿Cómo hacen para entrar en la lista? Creo que es importante anunciarlo. Después entramos un poco a profundizar eso y son sustancias que mejoren el rendimiento, vayan en contra del espíritu del deporte o afecten la salud. Si la sustancia cumple 2 de esos 3 requisitos, la sustancia puede entrar a la lista. Si WADA la puede incluye en incluir la en la lista lista. y entra a la lista a ser parte de las sustancias o métodos prohibidos en distintos momentos. La sustancia puede estar prohibida siempre En todo momento. o puede estar prohibida solamente en competencia. Y hay algunas para competencias para competencias específicas. Pero fíjese cómo es de. Y hay otras sustancias, para terminar como la subclasificación de la lista, que son muy pocas. Por ejemplo, el caso que hubo de Froome con el salbutamol, que tienen umbral. Normalmente, si en la muestra de orina o de sangre sale un poquito de Una mincha. cocaína Una mincha. o un poquito de Clenbuterol. eritropoyetina o clenbuterol, el deportista es procesado por el tribunal. Hay una falta al competente. dopaje. Pero, por ejemplo, con el salbutamol es un broncodilatador, es el spray que utilizan la gente que tiene asma para dilatar los bronquios y por lo tanto que entre más oxígeno. Ese salbutamol, muchos ciclistas lo utilizan porque dicen que tienen una condición que se llama asma inducido por el deporte. Pues no es mi deber juzgarlos, pero pues que 90% del pelotón tenga asma inducido por el deporte es una cosa brava. Entonces tiene umbral. Entonces, si en la muestra existe o hay presencia de la sustancia en una concentración superior a, hay una infracción al dopaje. Si no, no hay infracción al dopaje. La lista de entrada es hipócrita porque no condena el alcohol. Y que alguien dude que el alcohol es perjudicial para la salud y que va en contra del espíritu del deporte me parecería absurdo. Pero el alcohol es permitido. Salvo, obviamente, el automovilismo, porque está en contra de la ley. Pero hay muchas sustancias que, yendo en contra del espíritu del deporte, lo que pasa es que nadie sabe qué es el espíritu del deporte, no están incluidas en la lista. Para mí el alcohol debía estar prohibido siempre. Es una sustancia que va en contra, que es terriblemente perjudicial para la salud y que va en contra del espíritu del deporte. A nadie le cabe la menor duda que el alcohol y el deporte no hacen una buena pareja. Ya se quitó, por lo menos, de la publicidad de la mayoría de los países, pero se debía incluir. No lo incluyen. Pero lo que pasa ahí también es que está Budweiser. Uno de los patrocinadores más grandes de FIFA para el Mundial pasado fue Budweiser. Aquí jugamos la Liga Águila. Pero eso debía ser prohibido. A mí me parece. Es decir, vamos a ser claros y justos con lo que hay. Saquemos el alcohol. Uy, doctor, pero es que el alcohol. ¿Cómo las apuestas? Bien, entonces la lista es una enumeración de sustancias y métodos prohibidos. Algunas características. La última cosa. Si no está en la lista, no es dopaje. No, puede ser. No, espere para dónde voy. Si no está en la lista, no es dopaje. ¿Por qué? ¿Y por qué hago una afirmación tan categórica y para esto es para dónde voy? Me preguntaron hace unos días, oiga, venga, ¿y los tenis que van utilizando toda esta gente que va ganando y que tienen una espuma que retorna energía de una forma? Mire, si eso pasa eso es trampa. Y hay una regulación del deporte particular que diga los tenis no pueden ser de tal o cual forma, eso es trampa.
Eso no es dopaje. Dopaje tecnológico, dopaje... Por eso. no, Entonces, no. eso no es... Eso es apartarse del reglamento. Claro, entonces si el vestido de baño tiene que ser liso y este vestido de baño tiene escamas, pues ahí hay trampa, ahí no hay dopaje. Pues, Entonces, no sé si trampa, pero ahí se están violando el incumpliendo, reglamento. están violando el reglamento. Entonces, eso listo. es que dopaje tecnológico, dopaje de Cibernético. materiales, no. Dopaje es una lista, es una falta al dopaje por unas sustancias o métodos prohibidas. La primera característica de la lista es que son sustancias genéricas. Entonces no se habla de aspirina, sino de ácido acetil salicílico, y además habla de, sigue siendo todavía más abierta, las trazas y los metabolitos. Entonces, digamos que la lista tiene 1.000 sustancias, pero trazas puede tener 5.000 más y metabolitos puede tener 20.000 más. ¿Y quién decide qué es una traza o qué es un metabolito? La misma que está sancionando. Entonces ellos son juez y parte y a mí me parece terrible. Pero son sustancias genéricas. Y habla, por ejemplo, de clenbuterol, polasteronona, hidroclorotiazida, salbutamol, sibutramina, son sustancias genéricas. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que no va a salir, no puede consumir neosaldina, no. La neosaldina es un medicamento, ese sí es un medicamento, estos son sustancias, es un medicamento que se vende para una afección que es las migrañas. Entonces, lo primero que hay que tener cuidado es que son sustancias genéricas. Repito, creo que hay, de hoy en 8 lo confirmo. Hay apps, la USADA hay apps donde uno escribe la sustancia y normalmente le dice si se puede usar, si no se puede usar y si está prohibido en competencia, no competencia, si es similar o si simplemente no pasa nada. Entonces, fíjense cómo la lista es una enumeración ejemplificativa porque no nos dice cuáles son todas. Y para mí es terriblemente peligrosa porque se puede prestar no a amaños, pero es que el deportista no tiene por qué saber que una sustancia que no está en la lista no la puede consumir. ¿Que le mejora el rendimiento? Pues no está en la lista. No tengo por qué ser, además no tengo por qué ser no puedo tener tal conocimiento. y no tengo cómo tenerlo. No, yo hablé con la gente de WADA estos temas y me decían, mire, es que hay dopantes muy poderosos que cambiándoles parte de la estructura siguen siendo igualmente poderosos, pero salen de la lista. Entonces, para nosotros es muy complicado hacer eso. Pero además conocen los nombres de estos dopantes. Pero además es más fácil para ellos meterlos a una lista y saber cuáles son que al deportista estar pendiente, porque es que el deportista no tiene sabe, un laboratorio en la cocina. Entonces, mire cómo decían, es que para nosotros, y es para combatir el dopaje, pero no es fácil, ¿no? Antes decían, es que si pusiéramos todas las listas, todas las sustancias similares, pues tendríamos un director telefónico. Hoy en día con la tecnología no hay mayor problema. No tendría mayor problema, no tendrían que imprimir siquiera los folletos, simplemente lo que yo estoy haciendo, por eso no miro tanto la cámara, está la lista y la lista debía ser exhaustiva, no ejemplificativa como esta, pero la idea es que si se le cambia esa patica a una valencia del carbono, me estoy inventando alguna cosa, sigue siendo el mismo, pero logra eludir la lista. Entonces, yo me pregunto es cuántos deportistas podrán tener porque no lo hace el deportista sin lugar a dudas, sino tiene que tener un equipo científico a su alrededor, pueden hacer esto. Parte de la base que todos los deportistas son tramposos si caen en la lista, y también es un error manifiesto, pero pues ahí está. Bien, entonces la lista tiene eso, es metabolitos, trazas, sustancias similares, y hay una cantidad de sustancias bastante larga que... Pues, pero que bueno, pero entonces la lista, acorta un poco o sea, sí es una lista extensa, nadie se la sabe de memoria, por supuesto. No, pero no es necesario. Muchas veces ni siquiera nosotros nos dicen, es que tuve un positivo por alguna ONA, esteroide anabólico, y decimos, bueno, ese no lo conocía, porque normalmente... Mesterolona, por ejemplo. Por ejemplo, porque uno normalmente va conociendo las sustancias en la medida que hay deportistas que tienen la mala fortuna de resultar con un resultado analítico adverso por la presencia o uso de esa sustancia, y en esa medida uno las va estudiando, las va conociendo y pues ya sabe. Pero la lista tiene una particularidad, y es que está dividida por grupos que ellos bautizan S's. Entonces está el grupo S0, S1, S2, S3, hasta S7. ¿S7? Si no estoy mal.
Y Después hay M. S de sustancias y M de M de métodos. métodos. Entonces, la lista está organizada de esa forma. Hay S5, en todo momento es hasta S5 y métodos prohibidos M1, M2 y M3. Eso es como el colegio Ok, de las perfecto. matemáticas. Después vienen sustancias y métodos prohibidos en competición, que son S6, S7, qué pena, S8 y S9. Y después salen las sustancias prohibidas en ciertos deportes, P1 y no O más. sea, hasta S9, M1, M2 y M3 y P1. Entonces, tenemos que son esos 14 grupos y en esos 14 grupos uno puede encontrar todas las sustancias, o pues no todas, como ya dijimos, pero pues todas las sustancias por lo menos que están taxativamente prohibidas dentro de la lista. La primera sustancia, y Espéreme que hay que hablar por qué fuera y dentro de competencia. Los deportistas, sobre todo los deportistas de altísimo rendimiento que están en el sistema Adams, que lo hablaremos después, tienen la obligación de dar el paradero permanente donde están para que aparezcan lo que llaman los españoles los vampiros o el control al dopaje, que en cualquier los momento... chaperones. No, los chaperones son los que acompañan, los vampiros son los que toman la muestra. Que en cualquier momento llegan a donde esté el deportista y le pueden hacer, y están en la obligación los deportistas de acceder a tomarles muestras de sangre y orina. Con lo que, si no están en competencia y aparece alguna sustancia prohibida en competencia, no pasa nada. Pero todas estas básicamente es para las pruebas aleatorias y fuera de competencia que hacen. Uno oye, a los deportistas le oye que, por ejemplo, están en un restaurante o en una boda, oí yo, Nadal. y les Nadal. toca esperar, sí, yo ya voy, deme 15 minutos, vamos al baño, me toma la muestra de sangre y de orina, pero deme un poquito de tiempo. Otro tema que no se ha analizado, porque es que el tema del control del dopaje es que vamos a combatir los tramposos, pero el tema del derecho a la intimidad no existe en el dopaje. Usted tiene que saber dónde está. Yo no estoy hablando de temas morales, pero si yo tengo una novia o un novio y quiero pegarme una escapada con ese novio y esa novia, repito, quitémosle todo el tema moral. No tengo por qué decirle a la gente dónde estoy. Yo soy un ser humano que tiene derecho a cierta intimidad y precisamente en ese momento es cuando me van a tomar la muestra fuera de competencia. Pero es una obligación del deportista y así lo hacen y normalmente no contravienen esa obligación de entregar el paradero cada 3 meses. Entonces, las sustancias prohibidas en todo momento son aquellas sustancias que, si la descubren en competencia, fuera de competencia, en entrenamiento, en la recuperación de una lesión, si el deportista se retiró de manera temporal porque no consiguió equipo y vuelve, en cualquier momento, si salen estas sustancias, el deportista tiene problemas. Yo llamo eso el dopaje duro. Es un dopaje donde parecería que hay la intención de mejorar el rendimiento. Es relativo también. La mayoría de estos, dependiendo del grupo, la mayoría de los anabolizantes es para mejorar músculo y son utilizadas en canilla libre, normalmente en los gimnasios, para lo que dijimos hace el programa pasado, para mejorar músculo. Son todos aquellos muchachos que de un día para otro se vuelven Charles Atlas, por lo menos de la cintura para arriba, con unos brazos descomunales, y son unas sustancias bastante indicadas para producir masa muscular. Eso, por ejemplo, para una gimnasta, que lo que necesita es flexibilidad y no mucho músculo, para una corredora de fondo, para una esgrimista, pues no tiene sentido. Imaginémonos para Los nadadores, por ejemplo, tienen que tener un porcentaje de músculo y grasa súper específico para que les ayude con la flotada. Claro. Si tienen más músculo se hunden, si tienen más grasa no se pueden sumergir lo que necesitan. Por eso, pero entonces, el otro problema de la lista es que es para todos los deportes. ¿Qué importa si a un esgrimista que no necesita fondo le aparece eritropoyetina? Pues es una estupidez y habría que ver, porque uno de los pilares del dopaje es proteger y propender por la salud de los deportistas qué está pasando. Pero sancionarlo por algo que no le va a servir es como si yo tengo, no sé, si no me pongo un símbolo que me debo poner en los días festivos en Nicaragua, pues soy nicaragüense pero estoy en Colombia, no sé. Pero hay una cantidad de sustancias que aparecen por carne contaminada, por suplementos alimenticios contaminados que no sirven para el deportista. Una gimnasta que le salga un clenbuterol, que es para mejorar, para ganar músculo, para ganar masa,
pues no le va a servir. Que es una perfecta estúpida, sí, que va a caer en dopaje porque está en la lista, sí, pero lo que debería hacer en ese momento la Agencia Mundial de Dopaje o quien controla el dopaje, en ese caso, es primero preguntar y segundo, hacer los estudios y decirle, algo está pasando, usted no está mejorando su rendimiento, no lo va a mejorar, pero su salud sí está en juego. Y ahí viene otra reflexión que yo he hecho y me la hizo un periodista amigo, es un deportista enfermo no debería competir. Porque ese cuento que todo el lote de ciclistas tiene asma, pues entonces el deporte no es salud, tienen que hacer algo para que no tengan asma. Pero que un deportista esté subiendo el Tourmalet con 28 grados de temperatura, con asma, y entonces tenga que darse su puff de salbutamol, pues lo ideal es que esta persona no corra, no que lo sancionen, pero que lo retiren de la competencia por un tema de salud. Si estamos hablando que el fin fundamental de WADA es deporte limpio y salud de los deportistas, se debería ir más hacia la salud de los deportistas. ¿Qué hace una gimnasta con clenbuterol? ¿O qué hace un ciclista con un betabloqueador que no le sirve? Hay una cantidad de situaciones que no son blancas o negras. Puede haber clenbuterol porque en China, en Colombia y en México no hay unas condiciones fitosanitarias que impidan que el ganado lo levante con estas sustancias. En Europa sí. Pero están allí y hay que respetar la lista y están. Entonces, lo primero son las prohibidas en todo momento. Y la primera que es más interesante, no vamos a empezar a hablar de los agentes anabolizantes porque somos abogados, pero sí la primera me gusta mucho, el S0, y dice: sustancias no aprobadas. Todo fármaco no incluido en ninguna de las siguientes secciones de la lista y sin aprobación vigente por ninguna autoridad gubernamental. Una doble negación, pero bueno, vale. Y sin aprobación vigente por ninguna autoridad gubernamental regulatoria de salud para su uso terapéutico en humanos, estarán siempre prohibidas. Y dice, drogas en desarrollo clínico o preclínico o discontinuadas, drogas de diseño, sustancias aprobadas solamente para uso veterinario. Entonces, lo primero es, hay una cantidad de sustancias, de drogas. Yo me acuerdo hace un tiempo, creo que ya se aprobó, pero había Abbott estaba haciendo unas pruebas con unas sustancias que permitían, lo que pasa es que no me acuerdo, bajar de peso. Y estaban en pruebas por FDA. Todas esas sustancias son prohibidas. Y obviamente hay unas que son terribles, pero desde que tengo conocimiento he oído, son los medicamentos veterinarios. Uno oía, yo tenía un amigo en la universidad, calculen hace cuánto, que decía es que eso se meten doping de caballos. Bueno, ya quien haga eso, nuevamente, es un tema de salud, no de deporte limpio. Una persona no se puede meter Porque es que, a ver, una persona promedio deportista promedio pesará ¿qué? Entre 60 y 80 kilos dependiendo de la competencia. Dependiendo del deporte. Y un caballo pesa entre 400 y 600 kilos dependiendo del tamaño. La concentración de una sustancia para equinos o bovinos, pues evidentemente es muchísimo más alta que una sustancia para humanos. Oye, está hecho para caballos, no para seres humanos. Entonces, esa es la primera lista que es perfectamente clara y que tiene que estar abierta. Porque es lo que no conocemos, sobre todo lo que tiene uso veterinario. Pues, pucha, si alguien tiene ese valor, pues sí. Sobre todo que ahí sí hay una evidencia de querer mejorar el rendimiento, porque yo no creo que nadie se tome un analgésico para caballos. Pues hay muy buenos analgésicos para seres humanos que le permiten al ser humano calmar el dolor. Pero esa es importante tenerla clara. Cualquier sustancia que esté en periodo de investigación, cualquier sustancia que esté descontinuada, pero ahí viene una duda mía. Hay una sustancia, tengo entendido, pero puede que no, que se descontinuó, que fue la de María Luisa Calle, que es exactamente la misma que hay ahorita con otro nombre comercial. Entonces, lo que antes estaba permitido, se descontinuó esta sustancia. No puedo dar el nombre porque no estoy seguro si está descontinuado o no. Creo que no, pero puede pasar. Y cambian el nombre de la sustancia. Pueden decir, no, es que consumió la que ya está descontinuada en vez de la otra. Pero sustancias descontinuadas, sustancias en investigación, sustancias que no están sido aprobadas por alguna de las autoridades en cualquier país, que ahí uno puede encontrar algunas ventanas, está permitida en alto volta, bueno, y sobre todo las sustancias que no están hechas para el consumo humano. Esas en cualquier momento estarán consideradas como dopaje.
Me llama mucho la atención hasta cuál será la calidad de los laboratorios de WADA que llega inclusive a identificar eso. Pero bueno, eso está bien y me parece que, a pesar de todo lo que critico, me parece que es sano. Las sustancias que no están aprobadas, pues es porque todavía no está claro para qué sirven y sobre todo cuáles son los efectos secundarios. Ahí vamos a decir que no. Después vienen agentes anabolizantes, que son muchos. Seguimos con... hormonas, péptidas, factores de crecimiento, sustancias afines y miméticos. Con las hormonas hay un problema. Y es que el cuerpo humano produce hormonas y hay algunos casos de dopaje, o por lo menos hay unos resultados analíticos adversos de sustancias que pueden ser producidas endógeno o exógeno. El tema de testosterona y estas cosas que producen los testículos, las gónadas humanas, los testículos, es posible que el cuerpo humano los produzca por alguna alteración. Creo que la semen ya tiene ese problema. Sí, este caso es, y además es un caso muy reciente que falló el TAS. Es una corredora de distancias medias surafricana que se llama Caster Semenya. Caster Semenya corría 400 y 800 metros. Y era la mejor. Y es la mejor, sin duda. Lo que pasa es que pues, cuando se veía ella, pues, cuando uno la veía, las facciones masculinas eran perfectamente claras. Son claras. Después, la IAF pues no pudo demostrar que hubiera presencia exógena de testosterona, sino que ella tenía una condición natural que producía una cantidad de testosterona equivalente a la de un hombre y por lo tanto pues eso le producía una superioridad, un desarrollo muscular superior al de las mujeres. Entonces iniciaron un proceso, llegó al TAS, el TAS dijo que si ella quería seguir corriendo 400 y 800 metros, debía tomar una medicina para poder regular los niveles de testosterona. Se debía dopar, debía cambiar su nivel de testosterona, que es un dopaje. Para abajo. Ah, bueno. Para abajo. Entonces, pero lo que fallaron, y me parece más curioso del caso, es que el fallo dice, si quiere correr 400 y 800 metros, y Caster dijo, bueno, listo, corro 1500. Sí. Y como en 1500 no me tengo que tomar ningún medicamento, pues suerte. Entonces, ella está ahorita entrenando para los 1500 y muy probablemente vaya a ganar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio los 1500. Me encantaría porque... Pues no es la forma de tratar un problema. Exacto. Y ya van a venir todos los temas de género que ya está tocando la vida cotidiana, va a llegar al deporte. Entonces, seguimos. 4, moduladores hormonales y metabólicos. 5, diuréticos y agentes enmascarantes. Los diuréticos están prohibidos porque... se presume. Porque se presume que si yo tengo un diurético lo consumo para borrar. El diurético hace orinar, hace eliminar más fácil y cuando hay un diurético lo que entiende WADA es que está haciendo trampa. Yo tuve un caso de un deportista que tuvo que tomar un diurético, se lo tuvieron que inyectar porque creo que ni siquiera estaba consciente, porque tuvo una afección cardíaca y es el tratamiento adecuado para que no se mueran, como Dani Jarque y Puerta, y lógicamente salió positivo por un diurético. Puerta y Dani Jarque. Sí, los españoles. Sí, una afección cardíaca. Este deportista le inyectaron hidroclorotiazida para que no se muriera y salió con un positivo por hidroclorotiazida, que es una sustancia prohibida. Entonces, los diuréticos no es que me van al rendimiento. Es más, lo pueden desmejorar porque el cuerpo humano pierde líquidos. Y ahí justo con ese caso, yo quisiera hacer un paréntesis también, y es, el deportista tiene el deber de conocer la lista y de conocer qué contiene, no por lo menos de saberse las sustancias de memoria, no, eso no se lo sabe nadie, pero de saber pero que, hay una app. Claro, de saber qué hay en la lista. De eso y de ese deber deben contagiarse no solamente los deportistas, sino los entrenadores, los médicos, los masajistas y todas las personas que son del círculo de confianza de los deportistas. Porque es que cualquier persona de estas es susceptible de cometer un error que a fin de cuentas al que termina jodiéndole la carrera, pues valga la palabra, es el deportista. Yo conozco un campeón, hombre, panamericano, y hablé con él porque es buen amigo, campeón panamericano, él y todo su equipo, son 6, no saben de dopaje. Yo le dije, ¿ustedes saben algo de dopaje? Y me dijo, doctor, si tenemos problemas lo llamamos. Le dije, no me diga eso.
Usted sabe la lista, sabemos que hay una lista. El médico, y le puse el test, ¿usted inyectaría en algún caso un diurético en temas de afecciones cardíacas? Pero claro, le dije, médico, usted está... Es que, y ahí viene el tema. Muy probablemente, o con toda certeza, el médico del caso que estaba relatando Andrés hizo lo que la ciencia médica Lo que le le dice la indicaría facultad. hacer en esos casos. Sin embargo, tampoco tenía ni idea No tenía. que estaba... Lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho. Y muy probablemente Pero si hubiera sabido que era dopaje, Y hubiera reportado. hubiera dicho, oiga, pasó esto. No hizo la excepción de uso terapéutico porque es otra cosa y lo vamos a hablar. Eso nos quedan varios programas. Por eso, pero probablemente hubiera dicho, oiga, me tocó hacer esto por esta situación y por esta situación, y muy probablemente hubiera sido más fácil. Salió limpio el deportista, pero hubiera sido mucho más fácil. Entonces, ni el médico, ni el director técnico, hay una cosa que yo no conozco que llama el metodólogo, ni el preparador físico, ni nadie sabe dopaje. Lo único que dicen es, cuide su cantimplora. Y uno dice, pucha, es tan complejo el tema que campeones panamericanos, buenos, posibles medallas olímpicas, no saben de dopaje. A mí me parece que es doloroso, es muy peligroso y sobre todo es una falta de confianza con el deportista, porque lo que muchos dirigentes dicen también es que si les enseñan el dopaje a los deportistas, ellos se van a dopar. Y a mí me cuesta mucho trabajo pensar eso, pero es una falta de confianza total, porque no olvidemos que hay dopaje involuntario. Pero sigamos con la lista. Entonces, ya dijimos las sustancias prohibidas en todo momento y vienen los métodos prohibidos. Manipulación de sangre y componentes sanguíneos. Ahí estamos hablando de administración, autotransfusión, de plasma. Cualquier forma de manipulación intravascular de la sangre o componentes sanguíneos por medios químicos o físicos. Eso básicamente son las transfusiones. Hay una crónica en AS de hace unos 12 años, dice así se dopa un ciclista, del ciclista Manzano, que cuenta cómo, eso es antes de la Operación Puerto, cómo los deportistas cuando empiezan a entrenar y tienen la sangre muy rica en glóbulos y en esto, se sacan mucha sangre, la guardan y en las etapas duras del Tour... ¿Cómo funciona? Eso es, y pues para resumir el artículo, normalmente cuando un deportista cualquiera que sea entrena en altura es cualquier cosa distinta al nivel del mar, pero por ejemplo Bogotá y México. Por ejemplo, Bogotá o en Estados Unidos se van a Denver o a Utah, que están donde están las montañas rocosas, el cuerpo naturalmente secreta más eritropoyetina. Como secreta más eritropoyetina, la capacidad de los glóbulos rojos de transportar oxígeno es muchísimo más alta y el conteo de glóbulos rojos es muchísimo mayor. Eso quiere decir que si antes había 100 células rojas transportando oxígeno, cuando yo entreno constantemente en altura, voy a tener 120. ¿Qué pasa? Si yo hago eso, saco esa sangre y la guardo en una bolsita y cuando estoy... En la etapa 14 del Tour. En la etapa 14 que del Tour. Estoy medio muerto. Y me toca subir una loma, yo digo, bueno, venga papá, echamos esta sangre, estoy reemplazando sangre que está a nivel del mar y que está desgastada por un esfuerzo físico, por sangre fresca que tiene más glóbulos rojos y por lo tanto yo puedo mejorar el rendimiento. Y eso estaba permitido. En los Olímpicos del 76 en Montreal había un deportista que además era policía, entonces uno entiende por qué, que se llamaba Lasse Viren, que ganó pruebas de fondo, creo que ganó la maratón, pero no me acuerdo, y era policía. Uno entiende que un policía tiene que correr bastante. Lasse Viren indicó, él corrió en San Andrés inclusive, que su método eran las autotransfusiones, que él se sacaba sangre y se metía sangre. Puede ser con la sangre propia o con sangre ajena, pues una transfusión que se utiliza no para mejorar rendimiento, sino para salvar vidas. Pero eso está prohibido. Entonces, ¿por qué está prohibido? Porque está en contra del espíritu del deporte, porque mejora el rendimiento y porque es perjudicial para la salud. Las tres. Una transfusión de sangre mal hecha en un bus del Tour de Francia, pues no es lo ideal y puede tener muchísimas complicaciones porque mejora el rendimiento sin lugar a dudas y personalmente porque está en contra del espíritu del deporte. Hacer esto, pues no sé qué. Lo que pasa es que como no sabemos qué es el espíritu del deporte, no podemos llegar a decir si está o no en contra. Entonces, manipulación de sangre y componentes sanguíneos, manipulación química y física, y la tercera, que parece que existe, lo que pasa es que eso sí parece que es mucho más técnico todavía, que se llama dopaje genético y de células. El uso de polímeros de ácidos nucleicos o análogos de ácidos nucleicos.
vaya uno a saber qué es eso. El uso de agentes de edición genética diseñados para alterar las secuencias genómicas y o la regulación transcripcional, posttranscripcional o epigenética de la expresión de genes o el uso de células normales o genéticamente modificadas. Ahí viene el tema de las células madre, que hay una cantidad de tratamientos de mejora. Yo no sé si todavía de lesiones de deportistas, pero sé que, por ejemplo, en las dolencias de espalda hay unas compañías de altísima tecnología que prácticamente garantizan que el dolor de espalda por hernias discales con tratamiento de células madres, que creería que entra en dopaje genético y de células, curan el dolor. Entonces, habría que mirar, habría que preguntarle a los médicos que saben, los abogados, pues eso es más difícil. Pero bueno, entonces las primeras que dijimos es dopaje duro. Yo creo que si un deportista tiene una sustancia, tiene muchísimos problemas. Pero no olvidemos que dopaje duro tiene muchas hormonas que puede producir el cuerpo, tiene muchos, o que pueden estar contaminadas por carne, por complementos deportivos y por muchas cosas. No olvidemos que están los diuréticos. Yo sé que hay algunas mujeres que en el periodo tienen problemas de retención de líquidos y les toca tomar diuréticos. No creo que les den la excepción de usos terapéuticos, que no lo hemos hablado, pero ya la vamos a hablar. Entonces, la primera parte de la lista, de S1 a S5, es dopaje fuerte y normalmente son 4 años de sanción. ¿Hay salidas? Claro que hay salidas, pero que es difícil, es dificilísimo. Porque uno entendería, sobre todo el dopaje fuera de competencia por excelencia es la EPO, y ahí sí es difícil, aunque, por ejemplo, para salir de un cáncer, yo lo sé porque mi mamá tuvo leucemia y le aplicaban EPO, uno entendería que con EPO hay casi que un dopaje voluntario, pero hay deportistas que han superado cáncer, muchísimos, cada vez a ver más, y que les toca consumir EPO, tendrán que pedir permiso. Creo que ese fue uno de las artimañas de Armstrong, que utilizó unas excepciones de uso terapéutico. Pero cuando cae uno en las prohibidas en todo momento, tiene más problemas. Porque además la defensa es más difícil, no es tan claro cuál sería el esquema para defender al deportista. Y bueno, pues ojalá no nos llamen, pero si aparece un deportista con una sustancia prohibida en todo momento, que nos llame, que tratamos de ayudarle. Viene la segunda sustancia, sustancias prohibidas en competencia. Y viene mi primer problema. Yo soy bastante crítico con WADA y no lo voy a dejar de ser hasta que no me comprueben que miran al deportista y no a ellos mismos. Es cuándo es competencia. Dicen que la competencia empieza con el primer partido o el primer partido y termina con el último. Supongamos que en el Mundial de Rusia, uno de los eliminados, Sudáfrica tal vez, no me acuerdo, uno de los deportistas consume, que ya está en Sudáfrica, aparentemente está prohibido en competencia, él está en competencia a pesar de que ya estuvo eliminado. Los deportistas que salen de la competencia, aunque siga la competencia, supongamos los tenistas que pierden en segunda ronda, los que se lesionan, son sustancias prohibidas en competencia. Pero no tenemos claro si es la competencia o la competencia en la que está participando el deportista. Un deportista que fue eliminado en primera ronda y se quedó en el Roland Garros que está ahorita y pues consume alguna de estas sustancias psicoactivas recreacionales, podrá ser sancionado. Pues me parece tonto que la consuma, en el Roland Garros, pero está fuera de competencia. No, es que la competencia es desde el primer partido hasta el último. Y ahí vamos. Creo que ya se nos acabó el tiempo. No, tenemos todavía 5 minutos. Tenemos 5 minutos. Entonces, sustancias prohibidas en competencia. Son sustancias, es un doping mucho más instantáneo. Normalmente son los estimulantes, adrenalina, anfetaminas, sibutramina, que es la que me gusta a mí, pero hay muchísimas. Mefenorex, etilefrina, etabamivan, son sus estimulantes. Los estimulantes hablan de estimulantes no específicos y estimulantes específicos. Después hablamos de qué es una sustancia específica y qué es una sustancia no específica. Y siguen S6 y después viene S7, los narcóticos. Los narcóticos están prohibidos, bien. Después los cannabinoides básicamente es el tetrahidrocannabinol, que es la marihuana. Pero está permitido el cannabidiol,
Y bueno, en estimulantes aparece la cocaína. Y la cocaína tiene un problema que yo ya lo viví, es que la cocaína se descompone. No olvidemos que decían que son las sustancias o sus metabolitos. La cocaína se descompone, no sé en cuántos metabolitos. Un metabolito es el producto de del metabolismo que va haciendo el cuerpo. Es decir, yo consumo cocaína, la cocaína se va metabolizando en benzoilegonina y metilegonina, con un problema. La benzoilegonina es un metabolito clásico de la cocaína, mientras que la metilegonina no. La metilegonina es un metabolismo de la cocaína, pero también de otros medicamentos, inclusive vendidos sin fórmula médica. Tengo entendido que todos estos aclaradores de garganta, que duermen un poquito la garganta, pueden metabolizarse en metilegonina. Entonces, hay que mirar si el metabolito es claramente de la sustancia. En la cocaína, la benzoilegonina sí es de cocaína, la metilegonina puede ser de cocaína, como puede ser de otras sustancias, y no se podría sancionar. Pero en un caso que yo conocí, se sancionó por metilegonina y no se buscó la benzoilegonina con la excusa de que no tenían tiempo. Pero bueno, esos son los laboratorios. Y aquí vienen todos los temas de laboratorio, de laboratorio, té de coca, todo ese tipo de temas que ya hemos tratado, lo tratamos el año pasado con Pablo Guerrero. Me toca interrumpirlo ahí, Andrés, porque nuestro tiempo se acabó. Para nosotros es un gusto poder acompañarlos otra vez en este programa. La próxima semana entonces retomamos con la lista en donde vamos. Que ya vamos a acabar. Hablamos un poco del tema de acreditación de laboratorios, que es un tema importante, es un tema supremamente técnico, pero pues que es un tema que debemos tratar. Y seguimos entonces con las el faltas resto del dopaje. Bien, creo que está haciendo una clase bastante intensiva de dopaje, pero hay que conocerlo, porque si no, cada vez va a haber más deportistas que no sabían y legítimamente no sabían que se habían dopado. Bueno, vale. Esperemos Andrew. Dentro de 8 días tendremos a María José otra vez. Andrés en los tableros, muchísimas gracias por su asistencia y compañía. Este es Deporte al Derecho, nuestro segundo programa oficial, tercero por el programa que tuvimos de trámite. Pretemporada y temporada. Les recordamos que estamos en un paréntesis de derechos económicos en fútbol, pero pues esto es por la coyuntura del dopaje y nos oímos entonces en 8 días. Les recuerdo, nos pueden oír por YouTube, Facebook, los podcasts de Apple, cualquier página de podcast, en la página de La Voz del Derecho. Emitimos hoy a las 5 de la tarde y repetimos mañana a las 10 de la mañana. Entonces, los esperamos. Cualquier duda a través de las redes sociales de la emisora, con mucho gusto la atenderemos. Que tengan una buena semana y nos estamos oyendo. Muchas gracias. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.